igual frecuente y que tenemos que saber hacer un diagnóstico para evitar que el bebito se muera, ¿no? Porque no solamente significa que el bebé se muera, sino que imagínense una mamá que está deseada esperando a su bebé y puede pasar algo que en minutos puede cambiar todo, ¿no? Entonces es por eso que tenemos que saber identificar, hacer el diagnóstico y hacer el manejo, que sería, como les hemos dicho, hacer una cesárea de emergencia, ¿no? En casos en los que se puede hacer la cirugía. Entonces el sufrimiento fetal, que ahora también lo llaman riesgo de pérdida del bienestar fetal o pérdida del bienestar fetal, quiere decir que el feto deja de estar estable y bien en su medio y empieza a sufrir, ¿no? A tener alteraciones metabólicas que pueden terminar con su vida. Entonces, el sufrimiento fetal agudo va a ser una patología que se va a presentar durante el trabajo de parto, caracterizado por una insuficiencia placentaria de tipo respiratorio que produce trastornos en el feto. O sea, puede haber una disminución en el intercambio a través de la placenta de la sangre que hace que el feto empiece a tener alteraciones metabólicas y, como les digo, pueda tener cambios que van a terminar con la muerte del feto. Su forma leve o moderada va a producir hipoxia, es decir, daño cerebral, y se puede producir acidosis, muerte fetal o nacer con un Apgar bajo y después fallecer inmediatamente después del nacimiento. También existe el sufrimiento fetal crónico, ¿no? Que se va a dar a lo largo de las semanas de gestación, y esta va a ser ya durante el embarazo, y va a haber una insuficiencia de tipo nutricional que pueden alterar el desarrollo del feto. Su forma leve o moderada puede ser causa de una restricción de crecimiento y también puede llegar al óbito fetal sin que la paciente se dé cuenta, ¿no? ¿No lo está haciendo? ¿Es de la clase? No, la otra clase tengo que hacer. Ahora tengo barbacoa. Se ha mareado. Entonces, chicos, ¿de dónde es que viene el sufrimiento o cuál va a ser la causa del sufrimiento fetal? Pueden ser muchas las causas, empezando de una disminución del aporte de sangre al útero en patologías como la preeclampsia, la diabetes, la hipertensión arterial crónica, ¿no? Entonces va a haber una disminución de una llegada por una patología de base, o puede haber falta de oxígeno en la sangre debido a anemia, a problemas pulmonares, alteraciones en la circulación entre el útero y el feto, puede ser por contracciones excesivas, trabajo de parto prolongado, o alteraciones en los cambios el intercambio de gases respiratorios, como son en la incompatibilidad, en la diabetes, y también cuando hay una disminución o separación de la superficie de intercambio entre el útero y la placenta, como hemos visto en el caso de la DPPNI y la placenta previa sangrante, ¿no? Y también alteraciones en la circulación del feto, por circulares del cordón, por compresión del cordón, o nudos en el cordón umbilical que hacen que disminuya el flujo sanguíneo. Entonces, cualquier alteración hemodinámica o de intercambio entre la placenta y el feto va a producir que haya una alteración, ¿no? Hasta la misma contracción uterina comprime los vasos sanguíneos, haciendo que a través de las arterias llegue menos cantidad de sangre y el feto pueda sufrir una hipoxia y un daño cerebral, que es lo más riesgoso, lo más complicado, ¿no? De un sufrimiento fetal. Entonces, nosotros, para poder evitar o ayudar a que la paciente tenga mayor cantidad de flujo sanguíneo, vamos a colocar a la paciente en decúbito lateral izquierdo, porque si la paciente permanece en decúbito dorsal, se produce lo que se llama el efecto Poseiro, que es la compresión de las arterias o grandes vasos, ¿no? La aorta abdominal, y esto hace que le llegue menos cantidad secundaria a la patología de base que tenía. Entonces, el liberar de esa compresión de la aorta y las arterias ilíacas contra la columna vertebral puede ayudar un poquito a que ustedes puedan trasladar a la paciente o llevar hasta el quirófano, ¿no? Disminuye un poco
el flujo que tenemos a través de esos grandes vasos. Y especialmente la compresión que ocurre durante la contracción uterina. Y se puede suprimir, como les decía, de forma instantánea, colocando a la paciente en decúbito lateral izquierdo, permitiendo que haya mayor flujo hacia el útero, ¿no? Entonces, el sufrimiento fetal se puede presentar antes, durante o después del trabajo de parto, ¿no? Van a haber factores relacionados con la hipoxia o la asfixia perinatal y la lesión neurológica que pueda tener el feto en el cerebrito. Entonces, patologías ya como la diabetes, preeclampsia, pueden causar una restricción de crecimiento, haciendo que este daño se vaya prolongando a lo largo del embarazo y alterando de esta manera el flujo uteroplacentario, que se va a reflejar en alteraciones de la frecuencia cardíaca. Cuando el feto ya esté en una fase avanzada del sufrimiento, ya esté en el sufrimiento, podemos ver que el líquido amniótico se va a manchar de meconio, es decir, que el feto libera sus esfínteres. Es igual que una persona adulta, ¿no? Con un Glasgow alterado. Ya empieza a liberar esfínteres, ya no tiene el mismo control o el daño se va prolongando a lo largo del trabajo de parto con la compresión uterina, o también podemos tener la compresión o el prolapso del cordón umbilical, lo que va a producir neuropatías graves, puede haber fallas cardíacas y en la fase postnatal también puede haber efectos secundarios de este daño que ha sufrido a lo largo del embarazo, con apneas recurrentes o la parálisis cerebral, que es la complicación, como les decía, más grave de la hipoxia. Entonces, ¿cómo va a ser la respuesta fetal a la hipoxia? El corazón del feto, al recibir menos oxígeno, aumenta la tensión arterial por aumento de la resistencia periférica, ¿no? Haciendo que redistribuya el flujo sanguíneo. La poca cantidad de sangre que le llega al feto intenta llevar hacia los órganos más importantes, como es el cerebro, las suprarrenales y el corazón. Entonces disminuye el flujo a los otros órganos y lo que hace es incrementar el flujo cerebral a estos órganos, tratando de compensar. Si la hipoxia persiste, o sea, si la cantidad de oxígeno que le está llegando al feto sigue siendo disminuida, va a producir una bradicardia, porque el corazón se va a agotar de tanto intentar bombear la sangre hacia los órganos importantes y produce que el corazoncito ya empieza a cansarse de latir, produciendo bradicardia y una acidosis secundaria por aumento del ácido láctico, ¿no? Y la activación de la glicólisis anaerobia y finalmente terminando en la muerte del feto. Entonces va a ser ahí donde aparecen lo que nosotros llamamos como los DIPS o alteraciones en la frecuencia cardíaca, ¿no? Puede haber al principio, puede haber bradicardia, taquicardia o aparición de los DIPS o variabilidades en la fetocardia, que pueden asociarse también a la presencia de meconio por liberación ya de los esfínteres, ¿no? El intestino del feto, como le va a llegar menos cantidad de sangre, va a empezar a liberar las heces fecales hacia el líquido amniótico, ¿no? Sabemos que la frecuencia basal es entre 120 a 160 y en algunos libros les había dicho hasta 110, 160. Y se debe observar un trazo del registro cardiotocográfico por lo menos durante 10 minutos para poder establecer cuál es la frecuencia cardíaca basal verdadera. De ahí es que vamos a poder identificar en los registros lo que son las desaceleraciones o variaciones, ¿no? Que sería como el descenso de la frecuencia cardíaca. Les había dicho que el trazo de la frecuencia puede ir variando normal, ¿no? Y la desaceleración va a ser una bajada, y si se relaciona, por ejemplo, con la contracción, entonces cuando hay una contracción y hay una desaceleración o bajada del latido cardíaco, quiere decir que la contracción está haciendo que disminuya en el corazoncito del bebé la capacidad de poder distribuir esa sangre. Entonces, los DIPS 1
o las desaceleraciones tempranas son aquellas que se van a caracterizar porque el momento de menor frecuencia coincide con la contracción. Entonces vamos a ver en el trazo cardiotocográfico, cuando se presenta una contracción, la bajada de la frecuencia. O sea, es al mismo tiempo que se produce menos de 20 segundos. Esto se produce especialmente cuando el feto ya está en trabajo de parto y hay una compresión de los huesos pélvicos en la cabecita del feto, pero que inmediatamente pasa la contracción o ya no hay contracción y vuelve a la normalidad, ¿no? Entonces esto no sería tan patológico, o todavía estamos dentro de hacer algo o que sea cerca a la normalidad. Y se puede relacionar con el pH fetal normal. El feto puede nacer con un Apgar normal y sin signos de afección fetal, pero con membranas íntegras puede estar asociada cuando está asociada a un oligoamnios, es decir, menor cantidad de líquido, puede hacer que se comprima con mayor facilidad la cabecita del feto, ¿no? Entonces también aparecen los DIP2, que son las alteraciones o las variaciones que duran de 20 a 60 segundos después del acné de la contracción. O sea que tenemos la contracción y la desaceleración o bajada de la frecuencia va a iniciar durante el acné o el pico máximo de la contracción o despuesito de que el útero se contrae, ¿no? Y esto corresponde a un descenso de la presión parcial de oxígeno, que después de una contracción uterina disminuye por debajo de 18 milímetros de mercurio. Y para detectar el DIP2 se debe auscultar al feto inmediatamente después de la contracción uterina, ¿no? Y lo que vamos a ver en los trazos es durante el registro cardiotocográfico. Luego la frecuencia cardíaca se va acelerando y se va a normalizar, ¿no? La presencia de los DIP2 a repetición puede ser ya un signo de que va a haber o está habiendo un sufrimiento fetal. El DIP1 puede ser solamente por compresión de la cabecita sin que sea un sufrimiento verdadero, pero el DIP2 ya va a ser sinónimo de un sufrimiento fetal. Y el DIP3, que son las desaceleraciones variables que ya prácticamente reflejan que el feto está en un sufrimiento establecido, ¿no? Y se produce por una oclusión transitoria de los vasos del cordón umbilical por el útero contraído. Entonces le llega menos cantidad de oxígeno. Si la oclusión es más de 40 segundos, se desarrolla también hipoxia fetal. En este caso, entonces, los DIP3 son sí o sí signo de sufrimiento fetal. Los descensos de la frecuencia hasta 70 latidos por minuto, con duración inferior a 1 minuto, se caracterizan o son los DIP umbilicales o los más graves o los que más tenemos que tener cuidado, ¿no? Entonces ven aquí las desaceleraciones, les había dicho, el DIP1 aparece al mismo tiempo o se baja la frecuencia al mismo tiempo que está habiendo la contracción. Se contrae el útero y baja la frecuencia, pero recupera inmediatamente. El DIP2 pasa el acné de la contracción, inmediatamente después hay una desaceleración o una bajada de la frecuencia. Y el DIP3 o variable ya es más sinónimo de sufrimiento fetal y pueden ver en el trazo, es irregular y hay más desaceleraciones, haya o no contracción. Entonces esos son los más peligrosos. ¿Qué es el meconio en el líquido amniótico? ¿No? Entonces les he dicho que cuando el fetito está en un tiempo ya prolongado o ya está en un sufrimiento fetal, lo que hace es liberar los esfínteres y es como si se hiciera caquita dentro del útero, ¿no? Entonces el meconio en líquido amniótico es un signo de alarma cuando está asociado a alteraciones de la frecuencia cardíaca. O sea, si nosotros rompemos la membrana en una paciente en trabajo de parto y vemos un líquido verdoso asociado a que la frecuencia cardíaca está bajando menos de 110 o subiendo más de 160, quiere decir que estamos ante un sufrimiento fetal.
Se presenta como por alteraciones del medio interno fetal, va a haber una disminución de los sistemas simpáticos y parasimpáticos que hace que aumente el peristaltismo a nivel de la musculatura lisa del feto, ¿no? Haciendo que relaje los esfínteres y puede ser signo de un sufrimiento fetal. El color puede ir variando desde un verde suavito hasta un verde en puré de arvejas, es como si ustedes hubieran aplastado las arvejas, es espeso y de un color verde. Los bebés nacen, incluso algunos infiltrados de ese meconio, otros verdecitos, ¿no? Y la placenta también puede teñirse de un meconio. Entonces, mientras más verde o más espeso sea esta caquita del feto, significa que el meconio procede de las porciones más altas del intestino y por lo tanto el sufrimiento ha sido más grave. Entonces, cuando nosotros vemos un puré de arvejas en un trabajo de parto, el líquido verde espeso, ingresamos inmediatamente a quirófano tratando de evitar lo que es el síndrome de aspiración meconial. ¿Han llevado ya en pediatría ustedes o no? ¿No? ¿El año? Ahí van a ver lo que es el síndrome de aspiración meconial, ¿no? Que el feto al nacer respira el meconio, entra a los pulmones y puede producir una neumonía por aspiración, una sepsis, una infección, porque a pesar de que es estéril, eso puede comprometer, ¿no?, los alveolos. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico del sufrimiento fetal? Uno, tienen que haber alteraciones de la frecuencia cardíaca o modificaciones de la frecuencia. Puede haber una taquicardia sostenida, una frecuencia mayor a 160 latidos por minuto, o la presencia de los DIPS tipo 2 o DIPS tipo 3, o ya también puede haber una bradicardia severa, menor a 100 latidos por minuto, al escuchar en el ecosón o al hacer el registro cardiotocográfico. También, si tenemos la posibilidad de hacer exámenes de laboratorio, disminución del medio interno fetal, va a haber una disminución de la presión parcial de oxígeno por debajo de 17 milímetros de mercurio, aumento de la presión parcial de CO2 mayor de 50 y una disminución del pH en el feto hasta 7.2, ¿no? Y la presencia o la expulsión de meconio, que puede ser de color verde oscuro, asociado a las alteraciones de la frecuencia cardíaca, ya nos hacen pensar o estar seguros de que hay un sufrimiento fetal. Entonces es importante reconocer el sufrimiento fetal porque el problema puede avanzar rápidamente, ¿no? Y si se detecta rápidamente, vamos a poder actuar de manera inmediata impidiendo el daño cerebral. Entonces, los métodos de monitoreo durante el parto para evaluar la vitalidad o cómo está el feto van a ser, podemos usar el estetoscopio, esos como cornetitas para escuchar en los centros donde no hay tecnología. Antiguamente se usaba el ecosón o el detector Doppler, también podemos hacer una cardiotocografía basal y si tuviéramos la posibilidad solicitamos una ecografía Doppler, ¿no? Que ya les he dicho que nos ayuda mucho en saber cómo está el feto en su medio ambiente, en su medio interno. El test no estresante es el registro cardiotocográfico sin el uso de la oxitocina. Estos resultados de la cardiotocografía basal o no estresante se puede clasificar como pruebas reactivas si hay dos o más ascensos de la frecuencia asociados a los movimientos, ¿no? El fetito se mueve y varía la frecuencia cardíaca, y no reactiva si no hay ningún movimiento, o sea que el trazo va a ser como que lineal. En cambio va a ser reactiva cuando haya variaciones, ¿no? Que no van a ser ni aceleraciones ni desaceleraciones muy llamativas, o sea que tiene que haber siempre unas variaciones leves de la frecuencia y no ser un trazo lineal. Es como que ya estuviera muerto, ¿no? La línea de la muerte, igual en el electrocardiograma. Entonces, es reactiva o no reactiva y va a ser insatisfactoria cuando no haya una claridad, no se vea clarito ni las frecuencias ni la contracción, y podemos volver a hacerle o extender un poquito el tiempo del registro cardiotocográfico. La cardiotocografía estimulada
vamos a hacer la estimulación sónica del feto. Antes se utilizaba una cornetica como la de los heladeros, se hacía sonar afuera del útero y para que la mujer o el bebito reaccione ante ese sonido. También podemos utilizar el movimiento, ¿no? Lo hacemos como despertar al bebé para saber si realmente está o no activo. Y va a ser la prueba positiva cuando haya taquicardia fetal post-estímulo. Después de que lo hayamos estimulado, puede haber una variación en 20 latidos y una duración mayor a 3 minutos. Moderada si hay una taquicardia fetal post-estímulo con una amplitud menor de 20 latidos y duración menor de 3 minutos. Y la prueba va a ser negativa si no hay respuesta, o sea que el fetito no va a variar en su frecuencia cardíaca. Es como si estuviera dormido, ¿no? Todo el tiempo de la prueba. El estresante, ya les había dicho en los anteriores temas, que es la realización del registro cardiotocográfico junto con la utilización de oxitocina, que va a forzar a la presencia de contracciones para que nosotros nos demos cuenta en un breve periodo si las contracciones durante todo el trabajo de parto van a hacer que se altere más la frecuencia cardíaca. Entonces, las contracciones uterinas que van a provocar la disminución temporal de la llegada de sangre o del intercambio materno-fetal por el pinzamiento o que los vasos se aprietan, puede evaluarse como un patrón normal si es adecuada la reserva placentaria normal o tiene un patrón patológico, ¿no? Si ya aparecen dips tardíos o desaceleraciones de la frecuencia asociadas con la contracción, ¿no? O puede haber también bradicardia en algunos casos. Les había dicho que el ultrasonido Doppler o la ecografía Doppler es muy importante y nos ayuda mucho en el diagnóstico porque permite la medición de los flujos sanguíneos de la circulación entre el feto y la placenta. Entonces debemos utilizar la ecografía Doppler siempre para vigilar el estado fetal, detectar los cambios en el riego sanguíneo, especialmente de órganos importantes como el cerebro, las suprarrenales o el corazón. Y va a haber una redistribución o alteraciones en los flujos de la ecografía Doppler cuando ya esté habiendo un daño en estos órganos. La ausencia de flujo telediastólico o la inversión de estos flujos, normalmente los flujos del Doppler también van a ser por encima de una línea basal. El descenso de estos flujos con un flujo reverso significa que hay un daño o un sufrimiento fetal. Entonces, y eso se va a relacionar con un mayor riesgo de muerte fetal. ¿Qué vamos a hacer si nosotros detectamos un sufrimiento? Hemos detectado que la frecuencia baja o sube demasiado. Primero detectamos o tratamos de evidenciar cuál es el factor etiológico. ¿Será que hay un desprendimiento? ¿Será que hay una placenta previa sangrante? ¿Cuál es la causa? ¿No? Para poder hacer una terapia adecuada, puede ser que haciendo el tratamiento de la patología de base podemos ayudarle al bebé a que retome su flujo normal. Y aumentamos de esta manera el intercambio materno-fetal. Les dije que una de las medidas generales es poner a la paciente en un decúbito lateral izquierdo. En un decúbito dorsal lo que hace es compresión de los grandes vasos. La ponemos en lateral izquierdo y hacemos que mejore el flujo sanguíneo hacia el útero. La otra medida es administrar oxígeno. Estas medidas son básicas, ¿no? Para que ustedes puedan trasladar a la paciente o esperar a que llegue el especialista para operarla. Le podemos poner oxígeno por puntas nasales o por una mascarilla. También puede ser que la paciente no haya comido, le podemos dar glucosa, podríamos ponerle una solución glucosada o le podríamos decir que coma algo para ver si hay una respuesta con esto. También podemos utilizar como neuroprotector el sulfato de magnesio. Habíamos visto en amenaza de parto pretérmino que el sulfato de magnesio ayuda a estabilizar la neurona, ¿no? Las neuronas o la membrana en las neuronas. Entonces podríamos estabilizar los canales iónicos de la neurona utilizando el sulfato de magnesio a 1 gramo por hora y prevenir de esta manera el daño cerebral, que es lo que quizás
nos produzca la poca cantidad de sangre, ¿no? Entonces, sabemos que la cesárea va a ser el tratamiento definitivo y lamentablemente aumentamos el índice de cesárea en los casos de un sufrimiento, ¿no? ¿Cuál va a ser el daño del fetito o las complicaciones del feto? Una hipoxia de 1 a 3 horas ya va a producir un daño cerebral. Una hipoxia de entre 3 a 5 horas puede inducir a la muerte del feto. Y entonces las acciones que nosotros tenemos que hacer para tratar de diagnosticar y solucionar el cuadro es entre 1 a 3 horas máximo para evitarle una parálisis cerebral. Y básicamente, chicos, ese es el tema del sufrimiento fetal. Ya sé que están pensando más en un riñón que en un feto sufriendo. Entonces, pueden ahora estudiar, repasar, no sé.